Leyendas de terror. Las leyendas tratan de infundir miedo a las personas que las leen o las escuchan. Regularmente son relatos macabros relacionados con el dolor o la muerte. En este video te mostraré algunas leyendas de terror más conocidas del mundo. Número 1. Brujas de Praga. ¿Has escuchado hablar sobre las leyendas de terror de las brujas de Praga? Algunos dicen identificarlas por su forma de vestir, otros por su cara y unos más, hasta por la vibra, que emanan cuando cruzan alguna mirada con una bruja. Las brujas de Praga forman parte de una leyenda de terror entre los pobladores de la República Checa. Cuenta la leyenda que las brujas celebran su sabbat en la cima de las montañas, en la cual se abre la tierra y éstas ofrecen sus tesoros. De hecho, los antiguos eslavos les tenían miedo y se protegían con un helecho o una hostia, y como para algunos esta protección no era suficiente, optaban por el ritual más poderoso, que era prender una fogata y quemarlas hasta eliminarlas. Ante la creencia en las brujas de Praga, los checos realizan una fiesta el 30 de abril en la tradicional Noche de la Quema de Brujas. Se dice que este día andan las brujas por las cimas de las montañas, por lo que todo el país hace un festejo y prenden hogueras en las que queman brujas de trapo y paja para demostrar que no les tienen miedo. Esta velada se le conoce como la Noche de San Felipe y de Santiago. La realidad es que la leyenda de las brujas de Praga se remonta a los siglos XVI y XVII con la Inquisición, particularmente en una ciudad llamada Velké Losini. Se dice que entre 1678 y 1696 tuvo lugar aquí la mayor cacería de brujas con un inquisidor de nombre Boblik. Y dicen que muchas de sus víctimas, después de muertas, realizaban actos aterradores. Número 2. Vampiros de Selakovice. Todos sabemos que los vampiros son espectros nocturnos y comen sangre de humanos, y que para eliminarlos tienen que clavar una estaca en el corazón o cortarles la cabeza. Pero, ¿realmente estos seres existieron? En la República Checa, a solo 25 kilómetros de Praga, se encuentra Selakovice. En esta pequeña ciudad amurallada, descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los vampiros de Selakovice, y es una leyenda que ha tomado fuerza porque estas tumbas podrían ser una prueba de que los vampiros sí existieron. Hasta el siglo XIX, el mito de los vampiros se convirtió en leyenda con dos escritos. El primero fue un relato publicado en 1800, Wake Not the Dead, del alemán Johann Ludwig Tieck. Y el segundo, la novela más famosa de la historia, Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1887. ¿Mito o realidad? Los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Y lo que hoy es República Checa, también tiene su leyenda con los vampiros de Selakovice. Selakovice es una pequeña ciudad medieval amurallada ubicada a 25 kilómetros de Praga. Y en 1997, un arqueólogo de nombre Jaroslav Spacek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró Spacek fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y a algunos les habían cortado la cabeza. Y había un caso que llamó mucho la atención del arqueólogo. Era verdaderamente espeluznante. Si te está gustando el video, me ayudaría mucho que te suscribas para poder seguir creciendo y traer contenido muy entretenido. Se los agradecería mucho. Bien, sigamos. Número 3. Jack el Destripador. Una de las leyendas de terror más famosas de todo el mundo es la de Jack el Destripador. Es una historia real, pero que tiene cierto aire de misticismo, pues el caso sí existió, pero jamás se ha sabido la identidad del asesino. Hoy, su personalidad es toda una leyenda. En 1888, el distrito de Whitechapel era uno de los barrios más pobres. Calles lúgubres, bares mugrosos y diversos burdeles con mujeres cuya única forma de supervivencia era la prostitución. Este barrio fue el elegido por el asesino en serie más temido de la historia, Jack el Destripador. Solo fueron 5 asesinatos, pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera ese tipo de crímenes.
La primera víctima de Jack el Destripador fue localizada el 31 de agosto de 1888. Su nombre era Anne Mare Nichols, de oficio prostituta. Le había seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. Las otras 4 víctimas también eran prostitutas. Su segunda víctima fue Annie Chapman. Sus intestinos estaban a un lado del cuerpo sobre su hombro derecho, y una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. El otoño del terror. En un solo día, Jack el Destripador cometió otros 2 asesinatos. Esto fue el 30 de septiembre de 1888, y sus víctimas también eran prostitutas. Elizabeth Stride, la primera de ellas, fue encontrada con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado. Se cree que fue interrumpido mientras la degollaba porque no se había ensañado tanto. Y la segunda, al parecer, fue asesinada media hora después. Su nombre era Catherine Eddowes, y en esta ocasión sí se ensañó porque la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz y tenía una herida que iba desde la vagina hasta el esternón. Además, le extrajo un riñón. Su último crimen fue el peor de todos. Es uno de los asesinos más temibles de la historia. Además, recientemente, en abril de 2018, se subastó una carta que se cree fue escrita por el asesino y vendida en $30,000. Número 4. La verdadera leyenda de La Llorona. Esta es una leyenda de terror que todos conocen en México, porque el relato ha pasado de generación en generación. La verdadera leyenda de La Llorona la expone Vicente Riva Palacio en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, publicada en 1880. ¿Quién era La Llorona? Riva Palacio la describe en vida como una mujer hermosa, esbelta, piel blanca, ojos negros, cabello rizado y labios rojos, con un poderoso atractivo que cautivaba a todos sin distinción de clase. Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban a su balcón a recitarle algún poema o a cantarle. Algunas veces peleaban los pretendientes terminando en alguna que otra cuchillada, pero ella nunca salía de casa. Cierto día la mujer desapareció misteriosamente y la noticia en todo México se difundió generando elucubraciones de su partida. Pero en 6 años nada supieron, hasta que salió a la luz la verdad. Había escapado con un hombre y como decían que era un amor bastardo, no aceptado, la escondió en un lugar apartado. Procrearon 3 hijos rubios de cabello rizado. Pero tristemente se fue enfriando la relación, y a este señor ya no le importaba llegar a verla ni a ella ni a sus hijos. La Llorona cada vez estaba más triste y deprimida, y un día su intuición ocasionó que fuera a buscar a su amor, pero se encontró con una escena muy triste y aquí comenzó su desgracia. La versión más difundida cuenta la historia de una mujer que había sufrido el rechazo de su marido, y ella, en señal de despecho, asesinó a sus hijos. La culpa la hace regresar por las madrugadas en la forma de un fantasma que grita, ¡ay, mis hijos! Número 5. El Callejón del Muerto. Cuenta esta leyenda de terror que por el año 1600 en la calle de Alzures, hoy República Dominicana en el centro histórico de CDMX, comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca. Nadie sabía quién era, pero este espectro les dio una verdadera sorpresa a todos. Según Vicente Riva Palacio en su libro de Tradiciones y Leyendas Mexicanas, deambulaba en El Callejón del Muerto un hombre de alta estatura y faz pálida, largo y lacio, el negro pelo y muy espesa barba con un terrible brillo que brotaba de su mirada. Un espectro que rondaba en la calle donde vivía Tristán Alzures, hijo de don Tristán, el mercader más respetado de esa época, y quien tras su muerte dejó el ejemplo de cómo vivir como buen cristiano. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás, era buen hombre, y después de su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Además, como reconocimiento, le pusieron al callejón el nombre de Alzures. Tristán, hijo, llevaba una vida normal y continuó con el negocio que le había heredado su papá. Cierto día, no podía dormir
y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro que rondaba el callejón. Al día siguiente, cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho y posteriormente salió con una daga para enfrentarlo. Entre la obscura noche y las tinieblas, Tristán sintió que la sangre le hervía. Se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios con la daga empuñada, hasta que llegó al espectro y Tristán le gritó: «Te exijo que digas si eres alma de otro mundo». El fantasma lanzó un gemido. 3 veces le exigió Tristán y 3 gemidos dio el espectro. El espíritu finalmente decidió contestarle y le dijo que tenía una misión, que fuera a su casa, buscara un cofre que había enterrado, pero que él no lo podía leer y tenía que llevarlo al arzobispo. Desapareció el espectro, y Tristán corrió a su casa a cumplir la orden y oh sorpresa que se llevaron. Espero les haya gustado el video. Si fue así, me ayudaría tu like y no olviden suscribirse para que no se pierdan de todo mi contenido. Si hay algún tema que te gustaría saber, déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.